En esta tarde el mensaje se titula Cuídate del enemigo silencioso, el deslizamiento. En la medicina tenemos un problema que es el problema de presión arterial alta, donde no te das cuenta y es algo que te va matando, te va lastimando tus arterias, tu salud, y cuando menos te das cuenta, mucha gente experimenta embolias o ataques cardíacos que acaban con su salud, y es el enemigo silencioso de nuestra salud. En la vida cristiana también hay problemas como una presión alta, hay problemas con el corazón, que si no nos cuidamos podemos acabar mal. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 1, el libro de Hebreos se escribió probablemente a cristianos judíos en la ciudad de Roma, que estaban siendo tentados a dejar la fe, a abandonar su fe en Jesús, porque empezaba a haber cierta persecución, cierto rechazo social. Cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, conocemos que Dios nos ama, que Él cambia nuestras vidas, empezamos a veces a experimentar luchas, nos damos cuenta que tenemos un problema con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que sabiendo hacer lo correcto, termina siendo a veces lo que no agrada a Dios y terminamos en malos lugares. Tenemos un problema con el mundo también alrededor nuestro. El mundo cada vez está más en perversidad, como en los tiempos bíblicos decía Juan el Bautista y Jesús, arrepiéntanse, y dice que nos arrepintiéramos y nos apartáramos de esta perversa generación, de lo que la generación de nuestros días hace que no agrada a Dios. Y el libro de Hebreos manda estas advertencias a todos los cristianos a que no te despegues de tu fe en Jesús, que continúes corriendo la carrera de la fe anclado en Dios. Y dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario, ¿qué cosa? Que con más diligencia, ¿sabes lo que es diligencia? Poner atención, poner cuidado, poner esmero, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estamos en el noroeste de Estados Unidos empezando a vivir un tiempo de hielo, de que en la mañana los carros están cubiertos de hielo, las ventanas, las banquetas a veces son peligrosas porque te puedes resbalar. ¿Y alguno de ustedes ha sufrido una caída en el hielo? ¿Sí? Parece que no, pero te caes y a veces terminas adolorido por varios días. Es la época del año que más gente termina en el hospital por caídas, por problemas que se rompen un hueso, que se lastiman la columna. Y en la vida cristiana también hay cosas que tenemos que tener cuidado, que tenemos que ver dónde pisan nuestros pies, evadir el hielo peligroso que nos va a hacer resbalar. Imagínate que en la vida cristiana Dios quiere que caminemos a paso firme, pero hay cosas que nos pueden llevar a desviarnos, a deslizarnos de la genuina fidelidad a Dios. Hay nuestra carne, la mundanalidad alrededor nuestro, Satanás que quiere poner tropiezo en nuestras vidas. Hay una película que se llama Castaway, ¿alguna vez los vieron, de Tom Hanks? Que Náufrago se llama en español, creo. En 1 Timoteo 1:19 Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Aférrate a tu fe en Cristo. ¿Alguna vez te ha pasado que vas manejando con alguien que no maneja muy bien y hasta te agarras y te aferras porque dices no vaya a ser que... Y uno trata de, aunque sea, poner la mano, pero pues la fuerza del carro es tan grande que por más mano que pongas te darías en la cara, ¿no? Pero uno trata de agarrarse, o que no sirve bien tu cinturón de seguridad, ¿se acuerdan? Y transporté un colchón para nuestros hermanos David y Kelsey la semana pasada y me lo amarraron en la fábrica de colchones y de repente me di cuenta a medio camino que un cordón estaba así, me tuve que orillar, amarrarlo otra vez y de repente me fui por calles despacito y de repente me di cuenta que se rompieron 3 cordones y empecé a orar y agarré los 3 cordones y me los amarré bien, me quedó casi marcada la mano y venía orando, Señor ayúdame, nada más poquito, voy despacito, ya casi llego a la iglesia. Pero así que me aferré porque no quería causar un accidente, iba lo más despacio posible, puse mis luces, pero estaba aferrado, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos aferrarnos a la fe. ¿Cuál es la fe? El saber que Dios existe, que Dios te ama, que tu vida con Dios es mejor que tu vida sin Dios. El aferrarte a lo que has creído en Jesucristo, el aferrarte a leer la Biblia, a conocer a Dios, aférrate a tu fe. Porque hay gente, dice la Biblia, que te aferres a tu fe en Cristo, y también hay otra receta que da, dice, mantén limpia, ¿qué?
Tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es cuando tú sabes que has hecho las cosas correctamente. El que nada debe, nada teme. Tienes la conciencia limpia, tranquila. Cuando sabes que has hecho cosas que no agradan a Dios, mucha gente miente, busca ocultar para que no te descubran. No puedes dormir bien porque sabes lo que hiciste, que lo que hiciste no está bien. Tu conciencia no está limpia, no está limpia. Y dice la Biblia que mantengamos la conciencia limpia. O sea que cuando vivamos nuestra vida, las palabras que hablamos, la forma que tratamos a los demás, lo que hacemos, que no lo hagamos escondidas, que pensemos, esto algo que me avergonzaría si mi familia se enterara, que me avergonzaría si Jesús estuviera conmigo. Mantener la conciencia limpia. Dice, pues algunos la han desechado, la fe y su conciencia. La conciencia te reprende y te dice, estás mal, lo que hiciste no está bien. ¿Qué hay que hacer cuando la conciencia nos reprende? ¿Deprimirnos? ¿Hundirnos en un hoyo sin salida? ¿O qué hay que hacer? Hay que confesar pecados. Dice, el que confiesa sus pecados, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces hay que mantener una vida limpia delante de Dios. Dice, la cual desecharon algunos. ¿Y qué pasó? Naufragaron en la fe. Un náufrago es alguien que va en el mar y su barca se empieza a hundir. Y está en el mar ahogándose, a punto de morir, pasando predicamentos muy difíciles, luchando por su vida, porque su barca se hundió. Haz de cuenta que la barca de nuestra vida es nuestra fe en Jesús. ¿Qué ha sido más valioso en nuestra vida para aquellos que hemos conocido a Jesús que nuestra fe en Él? ¿Qué es lo que nos da tanto? ¿Qué nos puede dar más valor, más sentido a nuestra vida que saber que el Dios que hizo la vida nos ama? Que saber que estamos en paz con el Dios que hizo la vida, de saber que tenemos vida eterna. Nada se compara a lo que Dios nos da. Entonces la Biblia dice que nos aferremos a esa barca, que no naufraguemos de la fe. Y me acuerdo de esta película de Tom Hanks. Discúlpenme que me desabroché la agujeta y no me vaya a caer por acá, porque si no el que se va a deslizar soy yo. Mire, ¿se acuerda usted que en esta película de Tom Hanks llega a una isla desierta y se da cuenta que está solamente él y pues al principio podría parecer como una aventura, ¿no? Yupi, ¿qué habrá en esta isla? ¿Qué va a haber? ¿Qué pasa? Bueno, va a ver cómo me las ingenio para comer. Pero al rato termina hablando hasta con su pelota, ¿no? Una pelota creo que de voleibol, se llama Wilson, porque es la marca de la pelota. Y empieza como loco, empieza a hablar con la pelota y la pelota es su compañera, al grado que cuando logra hacer una barca y se le pierde la pelota en alta mar, llora y se quiere aventar y arriesgar su vida por esa pelota que había acompañado en su vida, en sus meses de náufrago. Y la realidad es que cuando naufragamos terminamos mal. Cuando nosotros naufragamos en la fe, cuando tú seas tentado a decir, ay, pues eso como que de Dios, pues sí me sirvió por un tiempo, pero como que, ay, yo tengo otras aspiraciones en la vida. O yo quiero caerle bien a mis amigas o a mis amigos, me están invitando a la parranda. Yo sé que cuando voy a estas parrandas termino tomando de más. Yo sé que termino en mi mente en una conciencia que yo no me siento a gusto. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que hubo un antes y un después. Y cuando venimos a Cristo, tú vuelves a ir a los lugares de parranda donde antes ibas y algo en tu corazón no te sientes bien, te sientes fuera del lugar, te sientes que ya no perteneces a ese lugar. ¿Alguna vez te ha pasado? Sabes que ese ambiente no es un ambiente sano, que es un ambiente donde abunda el pecado. Y existe ese temor cuando nos acercamos a Dios, porque decimos, ¿qué de mis amigas? ¿Qué de mis amigos? ¿Qué va de mi familia? ¿Qué va a decir? Y es importante entender que Dios quiere tu corazón, que no se trata de reglas, no se trata de prohibiciones, se trata de agradar a Dios, de caminar una vida en la que seas libre del pecado y libre de las adicciones y libre para gozarte en Dios y enfocarte en Dios y no en las cosas vanas de la vida. Entonces hay un proceso donde encontramos, donde hay temores, pero encontramos esa paz en Dios. Dios nos saca de ese lugar, pero luego nuestra fe es constantemente probada. Vienen los amigos viejos, la presión de la familia, y la Biblia dice que nos aferremos a esa fe en Cristo y mantengamos la conciencia limpia. ¿Para qué? Para que no naufraguemos en la fe. Mira, hay un proceso de deslizamiento. Así como veíamos en la filmina, ¿alguna vez te ha pasado que te quedas con el carro, que empiezas a deslizarte y aunque aprietas los frenos
más te desliza el carro y se sigue dando vueltas. Y aunque pongas el freno, el carro se va. Y algo así pasa en la vida cristiana. Contemplamos tantito el pecado, damos cabida al pecado y es como una resbaladilla donde empezamos a resbalar y luego ya no podemos pararlo. Quizá alguna vez te ha pasado eso en tu vida. Pero hay un pasaje en la Biblia que ilustra eso. En Génesis capítulo 13, verso 12, dice, en Génesis 13, 12, Abraham, porque Dios le cambió el nombre después a Abraham, que significaba padre de naciones, Abraham significaba padre exaltado. Abraham dice que acampó en la tierra de Canaán, porque acuérdense que no había compañías constructoras en ese entonces. Las casas eran tiendas de campañas de donde se instalaban con sus camellos, sus ovejas, su familia. Y dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le prometería después al pueblo de Israel, que sería suya. Abraham fue el padre de los judíos, por eso, y de otras naciones, por eso se llama padre de naciones. Acababa de pasar algo maravilloso. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu familia, tu círculo social, y ven a la tierra que yo te llevaré. Y dice, y engrandeceré tu nombre, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Abraham tuvo que decir, me quedo en mi comodidad, con mi familia que adora al Dios de la luna y a los dioses de la fertilidad, o sigo al único Dios verdadero que me llama de salir de la idolatría y guiar a mi familia a conocer al Dios verdadero. El mismo llamado que Dios hace a cada cristiano. O te quedas donde estás, lo que conociste, sabiendo que es algo errado, que no está bien, o obedeces a Dios por la fe y empiezas a conocer a Dios y a vivir una vida ahora en Cristo. Amén. Eso pasa. Y dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán y con él venía un sobrino suyo. Dios le acababa de hacer la promesa que sería bendecido, que Dios bendeciría a aquellos que lo bendigan, maldeciría a quienes lo maldijeran. Y dice la Biblia que su sobrino Lot estaba con él, y Lot había venido con Abraham, pero llegó un punto donde dijo, ¿sabes qué, Abraham? Creo que hay que separarnos, porque yo tengo aspiraciones de formar mi propio clan, mi propia familia. Tío, tú vete por allá, déjame ver dónde veo yo. Y dice que en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo Lot sus tiendas más y más, expandiéndose en el territorio hasta llegar ¿a dónde? Hasta Sodoma. ¿Le suena esa ciudad de Sodoma o no? Bueno, en Génesis 19 vemos que Sodoma era un país, era una ciudad llena de pecado, de inmoralidad sexual, de deshonestidad, algo así como nuestro mundo, ¿no? Alrededor nuestro. De pecado, de pecados que desagradan a Dios. Y Lot poco a poco fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Hubo un proceso de alejarse de su tío, que era un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que adoraba al único Dios verdadero, que Dios había prometido bendecirle y a todos los que estuvieran con él, pero de alguna manera él deseó algo más allá y se fue apartando. Y eso nos sirve de advertencia a nosotros, porque quizá estamos ahorita en la iglesia y tenemos el deseo de comenzar con Dios bien, y sabemos que necesitamos de Dios, pero empiezan a venir cosas que nos atraen, que nos seducen, y que decimos, bueno, pero es que yo tengo mis propios sueños de vida, mis propias metas, mis propias amistades, mis propios anhelos y deseos. Yo quiero poner mi negocio y pues yo tengo que estar en estas fiestas sociales y tengo que ir a estos lugares y no puedo quedarle mal a mi familia de no ir a este lugar, por ejemplo, que sabes que te tienta. Y no nos damos cuenta, y existe un proceso de irnos alejando poco a poco más y más de Dios, y podemos terminar en Sodoma. Dice la Biblia que Lot, en Génesis 13:10, levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra ¿de qué? De regadío. O sea, era tierra buena para el cultivo. Otra vez, desde entonces, ¿no? Uno quiere tener sus necesidades cubiertas como ser humano. Y si yo les dijera, ¿quién de ustedes lloraría si les regalo $1,000,000? Diría, pues nadie, ¿no? Todos lo quisieran. Lo siento que no tengo para regalarles a todos, ni siquiera para mí. Pero la realidad es de que todos quisiéramos prosperar financieramente, que nos fuera bien, tener nuestras necesidades cubiertas. Y Lot, en vez de decir, bueno, Dios ya dijo que iba a bendecir a mi tío Abraham, me voy a quedar con él, él aspiró a algo más por sí mismo, y dice que levantó la vista.
Y vemos que Lot siguió por la vista en vez de por la fe de las promesas que Dios había hecho a su tío Abraham. Y ese es un peligro para nosotros. La Biblia nos dice que los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos puede ser desear en tu corazón algo que sabes que no es de Dios, pero que se te hace bonito, algo que quisieras tener, algo que puede ser el amor al dinero, que puede ser una muchacha muy bonita, que puede ser algo prohibido, un muchacho muy guapo, algo que sabes que no, que vas a romper a tu voto matrimonial, o que vas a quedar mal a tu familia, o que te va a apartar de Dios por el amor al dinero. Si puedes superarte, gloria a Dios. Se necesitan hombres de negocios cristianos que aplican principios de integridad en los negocios. Se necesitan políticos buenos cristianos, porque hay mucha deshonestidad en la política. Se necesita gente que quiera hacer un impacto para Dios. Se necesita desesperadamente un Netflix cristiano, que en vez de estarte metiendo las porquerías de películas de homosexualidad, lesbianismo y pecado y malas palabras, en cada 3 palabras una grosería, se necesita un entretenimiento que enseñe a los niños valores de la vida, porque mucho de lo que te ponen en la televisión y en las caricaturas desde los niños es falso. En la vida vas a enfrentar problemas, necesitas tener aptitudes relacionales. A veces hasta Paola y yo hemos visto alguna película de repente romántica, comedia romántica, ya no las hacen como antes, ¿verdad? Ahora meten cada cochinada, porquería que no te esperas. De repente es bueno ver las clasificaciones de las películas, pero ponen por ejemplo al principal, como dicen en inglés, a jerk, ¿verdad? Alguien que es una persona mala, espero que no sea una grosería, lo he escuchado, no quiero ser grosero en el púlpito, que es una persona que es un sinvergüenza, una persona que no trata bien a los demás con respeto, y mi esposo y yo decimos como si eso cambiara de la noche a la mañana, ¿no? Y lo ponen como el principal de esas, hasta de Hallmark Entertainment, de estos que son sanos, ¿no? Pero hay tanta necesidad de entretenimiento de gente cristiana, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros ojos nos llevan a desear algo que nos va a apartar de Dios. Cuida tus ojos. Si el primer punto de este mensaje yo te diría, cuida tus ojos. Si no quieres deslizarte, alejarte de Dios, cuida tus ojos y cuida tus pensamientos. Si a tu mente vienen pensamientos de pecado, de alejarte de Dios, de éxito sin Dios, de adulterio, de tener un novio o una novia que no agradan a Dios y que te van a alejar de Dios, cuida tus pensamientos y desecha los pensamientos que te hacen apartarte de Dios. Porque Lot empezó poco a poco. Abraham era su sobrino, era su tío, el padre de la fe. Iba a ser bendecido con Abraham, pero ¿qué dijo? Bueno, yo quiero ir por mi parte, allá se ven las tierras bonitas. Y empezó poco a poco, y sin darse cuenta terminó en Sodoma, que le trajo grandes calamidades, una tierra entregada en el pecado. Lot se apartó y no corrigió su rumbo. En el verso 11 del capítulo 13 de Génesis dice: entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot, ¿qué hicieron? Se separaron, ¿no? Y entonces vemos que se basó en la vista, avanzó a una dirección contraria a donde iba a estar seguro en la fe del Dios de Abraham. Y también, bueno, lo que vemos aquí es que tenemos que tener mucho cuidado de no ir en una dirección que te hará alejarte de Dios. Apártate de ambientes y de personas que te hagan caer. Yo creo que todos nosotros hemos vivido eso alguna vez en nuestra vida, que decías, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí mi familia va a empezar con Dios, ahora sí voy a hacer lo correcto, y de repente te cae el compadre, la comadre, la amiga, el amigo, y te dice, hey, es viernes, alístate, o hey, vamos, y de repente cuando no, o te ponen en un trabajo que te empiezas a enfriar, a alejar de Dios, te dejas de congregar, y cuando menos te das cuenta, ¿qué pasa si te ponen en un ambiente donde todos son majaderos? Dicen 3 palabras y una grosería. Todos hemos estado en estos ambientes, hasta yo, ¿no? Crecí en las escuelas públicas en México y tuve vecinos y tuve familiares y sé lo que son las malas palabras. Estaba hablando con una persona el otro día y me decía, no, es que todos mis 3 amigas de la escuela, puras malas palabras, dice, y al grado me di cuenta, dice, que aunque yo no quería decir malas palabras, de repente se me empezaba a salir una por ahí, una para allá. Dice, mira con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta,
aullar se enseña, ¿sí o no? Cuidado, dice Corintios 15, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos vamos alejando poco a poco. Piensa, ¿agradan mis amistades a Dios? Debemos ser luz. Alguien me dijo que jugaba básquetbol con amigos. A mí me encantaba el básquetbol. Lo jugué durante 4 años, casi 4 veces a la semana iba a jugar básquetbol. Y me decía una persona nueva cristiana, dice, no, es que yo quiero seguir a Cristo, pero voy a jugar básquetbol y se me pega y empiezo, y yo ya había dejado de decir malas palabras, estoy diciéndolas otra vez. ¿Qué me aconseja usted, pastor? Yo le digo, bueno, primero que nada, pues el básquetbol es un deporte sano, qué bueno que hagas deporte, súper bien. Segundo lugar, como cristianos necesitamos ser luz a un mundo que necesita de Dios. Si nuestras amistades son puros cristianos, ¿en qué manera vamos a dejar la luz de Cristo brillar? Qué bueno, pero tú te conoces, tú sabes si ponerte en ese ambiente te empieza a alejar de Dios, te empieza a hacer cosas que no están bien, que tú sabes que quieres dejar en tu vida. Si yo fuera tú y batallo con eso, me apartaría por un tiempo hasta que me fortaleciera, ¿no? Le dije, pero en mi caso a mí no me afecta, porque así crecí toda mi vida como cristiano. Yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor, ni siquiera quería ser pastor. Yo soy abogado en México. Estuve en el ambiente artístico y eso es lo que yo pensé que yo iba a hacer, y yo vivía mi fe en Cristo. Yo hablaba de Jesús donde yo estaba y podía jugar básquetbol con puras majaderías y no me afectaba, pero ese soy yo. Cada persona es diferente. Entonces tú tienes que saber cuáles son tus límites. Entonces no vayas en una dirección que te hará alejarte de Dios. Apártate de ambientes y personas que te hagan caer, y si eres fuerte, sé luz en ese ambiente. No me estoy refiriendo sé luz en el nightclub o en la discoteca, porque es un ambiente pecaminoso. Jesús se sentaba a comer con pecadores, y la gente le llamó amigo de pecadores a Jesús. Qué interesante, ¿no? Que ese fue uno de los títulos de los fariseos, amigo de pecadores. ¿Cómo que te sentirías que te dijeran, tú eres la amiga de pecadores, el amigo de pecadores? Sí, a mucha honra. Vamos al Starbucks, los invito a comer en mi casa, nos vamos a tomar un café, y ¿sabes qué? De mis 20 amigos pecadores, 7 ya conocen de Cristo y han cambiado su vida. ¡Wow! Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Pero Jesús era amigo de pecadores, pero no era amigo de los pecadores en su ambiente de pecado, porque era Jesús. Amén. Entonces tú tienes que saber tus límites. Lot dejó a quien era una buena influencia y bendición para él. Génesis 13:12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue apartando. Es interesante esto, porque cuando tú y yo nos empezamos a alejar de Dios, una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que nos empezamos a alejar de la gente que ama a Dios. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, una de las primeras maneras en las que se nota es que nos empezamos a alejar de la gente que ama a Dios y que es fiel a Dios. Ay, como muy santurrona. Ay, no podemos salir porque mira, ahí está doña monja, ¿no? O don cura. Nos va a estar molestando y luego le va a chismear a los demás lo que ando haciendo, cómo vivo. Ay, no. Ay, nada más habla de Dios todo el tiempo. Todo lo que pone en Facebook es Dios, Dios, Dios. Versículos bíblicos. No tiene vida. La gente puede pensar así, ¿no? Equivocadamente. Mire, no te apartes de las personas que te ayuden a permanecer en Dios si no quieres deslizar en tu fe. Miren, dice en Génesis 13:13, los habitantes de Sodoma eran ¿qué? Malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Describe eso la gente a tu alrededor o no? ¿O no? ¿Alguno conoce su ambiente de trabajo, familia, amigos? Y puede decir, no, es que se deleitan en el pecado, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuánto pecado hay a nuestro alrededor? Sodoma representa una vida de pecado, y algunos cristianos hoy cometen el mismo error que Lot. Por eso estamos predicando de este tema tan relevante, tan importante para nuestras vidas. Bueno, mira, hay unas etapas en el deslizamiento que puede haber en nuestra vida. La primera es etapa de fe y convicción. ¿Cuántos de ustedes tienen ahora fe en Jesús y convicción de que Jesús es lo mejor que nos ha pasado? Amén. Y a veces queremos permanecer así, pero nuestra fe es probada. Como todas las relaciones humanas, cualquier relación a veces estás acaramelado, dice, ¿no? Los que hemos probado una relación romántica, que estamos casados, es maravilloso. Pero ¿qué hay que hacer para mantener un matrimonio estable y firme? Comunicación, hacer tiempo para pasarla tiempo juntos, sin los hijos, todo el tiempo, responsabilidades, ¿no?
Es el mantener vivo el amor, el saber que el amor es desear el bien de tu esposa, de tu esposo, no solamente sentir maripositas todo el tiempo, porque esas maripositas no duran mucho, por eso los actores y actrices de Hollywood se divorcian a cada rato. Bueno, hay que mantener lo mismo con Dios. El tener una relación con Dios no es automático. No es de que ya vine a la iglesia, ya estoy en fuego por Dios, ¿no? Requiere querer conocer a Dios, querer acercarte a Dios, tener una relación con Dios, hablar con Dios cada día. Y el día que descuidamos el hacer eso, nuestra fe se empieza a enfriar, empezamos a deslizarnos. Entonces, de fe y convicción empieza a haber imparcialidad. O sea, ni te va ni te viene, ya te acostumbras al pecado. Después lo aceptas, ¿no? Dices, no, pues ya, lo acepto, es parte, lo ves como normal. Lo asimilas después, empieza a ser parte ya de ti, de tu forma de pensar, de vivir, de sentir, y terminas practicándolo, ¿no? Así es el deslizamiento. De fe y convicción, imparcialidad, aceptación, asimilación y práctica. Vamos a ver la definición para que estén más. De fe y convicción a imparcialidad. Vamos a ver qué es imparcialidad. Bueno, imparcialidad es no tener inclinación en favor o en contra de algo, ¿no? Al rato, las malas palabras, pues sí, que mal se escucha, ¿no? O que la gente a tu alrededor se embriague, ¿no? Pues llega un punto que, claro, no somos dueños de la gente y vivimos en un mundo de maldad, pero llega un punto donde dices, pues cada quien que haga lo que quiera, pues ir a un nightclub, empiezas a tener imparcialidad en las cosas que no agradan a Dios. Y después empiezas a tener aceptación. Aceptar es recibir, aprobar, admitir algo en tu vida o dar algo por bueno. Y dice la Biblia, hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen lo dulce como si fuera amargo, las cosas de Dios que son dulces como si fueran amargas, y lo amargo como si fuera dulce, como si lo bueno, pues tú, una canita al aire y mira, nadie se va a dar cuenta y mira, al cabo te vas a divertir, está bien, empiezas a aceptar algo. Y después de la aceptación viene la asimilación, que es hacer propia una experiencia o una idea, de modo que se incorpora a la forma de pensar y de actuar. Todo empieza en tu pensamiento. No, pues no es tan malo. He pensado mucho en nuestros tiempos, ¿no? En tanta inmoralidad que está a nuestro alrededor. Algo que ha pasado muy triste en las iglesias es el tema de la homosexualidad, del transgénero, de que antes de 1976 la psicología definía la homosexualidad como un desorden mental, porque cuando tú naces eres hombre o eres mujer, los cromosomas no mienten, el ADN no hay un gen gay, no hay un gen homosexual, y eso no significa que odiamos o que es, como dice en inglés, hate speech, porque debemos amar a todas las personas. Todos fallamos en diferentes áreas, somos indignos, inmerecedores del amor de Dios. Algunos batallan con el orgullo, con el egoísmo, con el desamor, con la falta de compasión, con el amor al dinero. Otros batallan con la infidelidad, infidelidad o querer ser infiel para con su esposa. Otros batallan con el homosexualismo, es una realidad. Pero ahora en nuestro tiempo ya hasta se celebra, ¿no? Se celebra y ves denominaciones cristianas, inclusive de gente que dice yo soy un gay cristiano, yo soy, y empiezan a ordenar hasta ministras lesbianas o ministros gays. Y el mundo entero está de cabeza. Ahorita en Argentina, en México, la ideología de género, que un niño no le pueden decir si es hombre o mujer, no le puedes decir porque espérate que crezca y que él decida, algo tan básico. Y ha habido ese proceso, ¿no? De que primero se veía una convicción de que esto no está bien. No significa que odias a las personas, hay que amarlas, pero no es algo que es correcto. Hay hasta fondos del gobierno para pagar operaciones de cambio de sexualidad en nuestros tiempos. Y en realidad el común denominador de la población, creo que 3% a 4% alguna vez piensan en el suicidio en su vida o lo intentan. Entre la gente que pasa esto de transgénero es 10 veces más ese porcentaje, ya después de haber hecho el cambio de operación. Estaba viendo un boxeador, creo transgénero o algo así, que ganó campeón, ¿no? Y pues no es justo, tú sigues siendo hombre, tienes testosterona, claro que le vas a ganar en box o en lucha, ¿no? A las mujeres, porque eres más fuerte, eres hombre, aunque te sientas mujer, sigues siendo hombre. Pero ha habido una asimilación al grado
que la iglesia de Cristo, universidades cristianas, iglesias, denominaciones enteras empiezan a ver como hoy, siguen de anticuados esto, sin aceptar. No podemos cambiar lo escrito. La Biblia dice de que es pecado. Y no lo dice en un verso, lo dice en varios. Y no solamente eso, la ciencia también lo dice, porque tu género es tu género. Cualquier cabello que te agarren de hacer una prueba de ADN, a Bruce Jenner, ¿no?, que fue campeón de decatlonista, le hacen una prueba y aunque se llamen ahora Caitlyn, le hacen la prueba y va a salir hombre, 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 hombre. Eso dice el ADN. Entonces hemos asimilado, nos hemos acostumbrado, nos ha pasado como la ranita que está en el agua, y eso no significa que debemos odiar ni que debemos saltar, pero sí debo cuidar qué le enseñan a mis hijos en la escuela, que cómo les van a los niños de kinder o de primaria, que les van a enseñar que tú puedes ser esto o lo otro, ¿cómo es posible? O Miley Cyrus, ¿no?, que hizo Hannah Montana en Disney, y ella dice que es de todos los géneros, que el que le agrada eso es, y tristemente eso ha contaminado la iglesia de Dios en esa área y en muchas. ¿Están conmigo? Y eso no significa que odiamos, debemos amar a todas las personas, pero no podemos cambiar porque es impolíticamente correcto lo que Dios dice en la Biblia y también lo que el sentido común te dice. Etapas del deslizamiento de fe y convicción: empieza a haber imparcialidad, aceptación, asimilación y luego práctica en el pecado, ¿no? Practicar es realizar de forma habitual o continua una acción o actividad. Qué peligroso es el deslizamiento. Miren, algunas evidencias que te vas deslizando. Número 1, cuando empiezas a aceptar el pecado en tu vida y alejarte de Dios, te alejas de las personas fieles a Dios. Te incomodan, no te dicen lo que quieres oír, te dicen lo que debes oír aunque no quieras escucharlo. ¿Sí o no? Cuando te empiezas a enfriar, esto empieza a pesar, te empiezas a alejar de las personas fieles a Dios. 2, te asocias más y más con no creyentes o con creyentes carnales. ¿Quién es un creyente carnal? Va a la iglesia, cree en Cristo, pero cree en Cristo a su manera. Es como que vas a la hamburguesería y dice: deme una hamburguesa, pero sin pan, démela con lechuga, ¿no? Y no quiero con tomate, no quiero con lechuga, la quiero así, la quiero así. Tú ordenas a tu placer. Bueno, las cosas de Dios, no podemos decirle a Dios: Dios, a mí me gusta esto de ti, pero esta parte de la Biblia no me gusta y estoy en contra, yo creo que no está bien, ¿no? Como el tema que hablábamos hace rato, ¿no? No puedes decirle a Dios: Señor, yo ordeno mi cristianismo a la carta. A mí me gusta el cristianismo que te dicen que declares que tú eres un campeón, una princesa de Dios, y que tú declares y vas a ser próspero y rico y bendecido, y ya nos vemos bendecidos y en victoria, y todos amén, 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 ¿no? ¿Y qué con el cristianismo que te dice sirve, que te dice que ores, que leas la palabra, que compartas tu fe, que sacrifiques tu carne? Que Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Sígame. No es un cristianismo a mi antojo. Te asocias con no creyentes o creyentes carnales, creyentes que dicen: soy creyente, pero vivo mi cristianismo a mi manera, ¿no? Yo vivo la vida loca, dice, ¿no? 3, comiences a ver el pecado como no tan malo. No es tan malo después de todo. Pues pues me invitaron en el trabajo, ¿no? Y punchis. Y no, empiezas a verlo como no tan malo, y luego ¿qué pasa? Comienzas a ver el pecado un poco atractivo, te empieza a gustar algunas cosas del pecado, ¿no? Y luego comienzas a desearlo, aunque al inicio te avergüence. ¿Y qué pasa? Terminas en Sodoma, así como Lot cada vez fue poniendo sus tiendas más hacia Sodoma, estando con el padre de la fe, Abraham, que era su tío. Qué peligroso. ¿Qué piensas de estas advertencias de Dios para nuestra vida hoy? ¿Verdad que es un peligro en cada cristiano que podamos tomar un rumbo por la vista, de querer tener dinero, de querer, que no tiene nada de malo otra vez? Tú puedes ser próspero, que Dios bendiga tu negocio, honrando a Dios con principios éticos, integridad, pero no poniendo a Dios a un lado, no haciendo un lado a tus hijos por enriquecerte, poniendo las cosas de Dios en primer lugar. O empiezas a desear querer tener compañía, que empiezas a tener un noviazgo que no agrada a Dios, o empiezas a tener una amistad que te va alejando y alejando y alejando cada vez más del Señor. En Hebreos 3:13 dice: más bien, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿El pecado nos atrae? Sí.
A todos nosotros. Hay algún pecado que te atrae a ti y que me atrae a mí, que tenemos que luchar. Ahora, ¿es verdad lo que el pecado nos promete o es un engaño? Es un engaño. Decía al grupo de matrimonios que la semana pasada vamos a celebrar ese grupo de que en la iglesia vamos a tener un ministerio de matrimonial, con coaches matrimoniales. Les decía, yo en mi vida nunca he visto un caso de adulterio exitoso, ni uno solo. Yo no he visto un caso de un joven que se aparta de Dios por sus amigos, por la presión social, y que lo empiezan a invitar y alejarse de Dios, y que sale de high school y empieza a dejar de congregarse y se va al pecado y empieza a vivir un estilo que no agrada a Dios. Yo no he visto un caso que le ha ido muy bien, que diga, wow, fue exitoso, encontró al amor de su vida en la disco, en el antro. En el antro encontró al amor de su vida, se casaron y son súper felices. No lo he visto. Lo que sí he visto es gente que se conoció en el antro y que conoció a Cristo y Cristo cambió sus vidas y ahora sí son muy felices. Pero no por eso, ¿no? Entonces, nunca pienses que te va a ir bien. El pecado te endurece. Es como el hacha. Empiezas a dar con el hacha, a darle, a cortar un árbol y te empiezan a doler, te empiezan a salir ampollas. ¿Y qué pasa? Vuelves a agarrar el hacha y ¡ay! Duele, ¿no? Pero llega un punto que trabajas en eso y lo haces tanto que la ampolla se vuelve un callo. Y llega un punto que ya cortas y no te duele, no sientes nada. Y cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, empezar a hacer algo que no agrada a Dios, nos sentimos mal. La conciencia, Dios, te muestra que lo que estás haciendo no está bien. Pero si tú endureces tu corazón, ensordeces tus oídos y sigues en el pecado, se hace un callo. Y llega un punto de que practicas el pecado con la mano en la cintura, se vuelve una práctica en tu vida. Hermanos, debemos cuidar. La pregunta para todos nosotros es, ¿dónde estás? ¿En qué parte del proceso estás? Espero que tú estés en el área de, ¿dónde queremos estar? ¿Fe y convicción o práctica del pecado alejados de Dios? Fe y convicción. Si no quieres deslizarte, la pregunta es, ¿qué vas a hacer para no deslizarte? ¿En qué parte del proceso estás? Lot terminó su vida en desgracia. En Génesis 14 vinieron unos reyes y atacaron Sodoma y se lo llevaron cautivo, secuestrado. ¿Y sabes quién vino a su rescate? Abraham, con todos sus siervos. Y otra vez Abraham, el padre de la fe, ayudó y rescató a su sobrino. Y luego en Génesis 19 tuvo su esposa, sus hijos, y salieron a prisa porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes lo que pasó? Su esposa volteó para atrás como, ay, lo que dejo atrás en el mundo, ¿no? Ay, y a veces así nos pasa, ay, lo que dejo atrás, mi comadre, mi compadre, y ya no están conmigo en la iglesia, pero sí quieren que yo vaya para allá. Y dice la Biblia que la esposa de Lot volteó hacia atrás y hubo una catástrofe natural donde cayó, de parte de Dios, donde cayó fuego, azufre, a lo mejor alguna actividad sísmica donde Dios destruyó ese lugar. Y dice la Biblia que la esposa de Lot perdió a su esposa, quedó convertida como estatua de sal, porque era un lugar donde, si es por el mar muerto, es un lugar súper salino, lleno de sal por todas partes. Quedó destruida su familia. ¿Por qué? Por ir acampando poco a poco hasta llegar a Sodoma. Se cuenta que las ranitas, si quieres hacer ancas de rana, ¿alguna vez las has probado? Las ancas de rana, que las meten, dice que a una olla y le prenden a fuego lento, y al principio dicen, ay, qué rico, se siente calientito. Y al rato se ponen y dicen, oh, ya hasta jacuzzi tenemos. y empieza al rato a burbujear y terminan asfixiándose y terminan muertas. No se dan cuenta del cambio de temperatura. Y a veces así puede pasar en nuestras vidas, que permitimos el pecado más y más y más y más, y no nos damos cuenta del cambio de temperatura y terminamos alejados de Dios, en llanto, en calamidad. Lot terminó su vida en desgracia. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar su vida en desgracia? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que en Dios hay bendición? Dice la Biblia, el Proverbios capítulo 3, que deseemos sobre todas las cosas la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría es ser inteligente en cómo vivimos nuestra vida, tomando sabias decisiones que agradan a Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nos va a gustar, va a ser buena para nuestras vidas. Entonces, busca los pensamientos que agradan a Dios,
las actividades, los ambientes, las personas que te hagan permanecer y crecer en tu fe. Aprendamos la lección de Lot. No terminemos nuestra vida en desgracia, terminemos nuestra vida en Dios. Quiero terminar leyendo un versículo en Hebreos 10, 35 al 39. Dice: no pierdan pues su confianza. ¿Qué significa su confianza? Tus convicciones en Dios, que tiene grande recompensa, porque es necesario que perseveren para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, Jesús. Pero el justo, mi hijo, mi hija, que vive una vida en justicia agradándome, ¿vivirá por qué? ¿Por vista? Vivirá por fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, sino de los que son fieles y preservan ¿qué? Su alma.